Hola, ¿cómo están? Disculpen, es que estaba leyendo el libro de la Segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano. Esto comenzó cuando se fue agravando México desde que se constituyó como un país independiente, intensificándose aún más durante la dictadura de Santa Anna. En sí, todo esto hizo que en 1852 Mariano Arista renunciara a la presidencia de la República Mexicana. Sabes, en estos últimos días he estado pensando en renunciar en la presidencia de México. ¿Por qué? ¿Estás seguro, señor presidente? ¿Estás seguro? Pues la seguridad económica está muy baja y la situación de México está muy precaria. Aparte el Congreso no me apoya. ¿Sabes? Tengo los papeles de una vez para la renuncia. La renuncia de Mariano Arista obligó a los partidos políticos a que llamaran a Santa Anna para que él tomara el puesto como presidente de la República Mexicana. En este momento, Santa Anna se encontraba exiliado en Colombia. No podemos quedarnos sin presidente. Tenemos que buscar un reemplazo. No, pues lo único que nos queda es que vayamos por Santa Anna. Exacto, Santa Anna. Y lo podemos utilizar para la monarquía. ¡Ja! Pobre Santa Anna, será nuestro gato. Sí, Santa Anna. ¿Santa Ana? Santa Ana, el que está exiliado en Colombia. Sí, Santa Anna, ¿por qué no lo pensamos desde antes? Santa Anna. Santa Ana. Santa Anna. Ahora mismo hago el telegrama. Santa Anna desembarcó en el territorio mexicano y tomó el puesto en el año de 1852. Santa Anna realizó reformas en la administración pública y centralizó el poder y gobernó de forma personal. Todo esto ocurrió gracias a que tuvo la ayuda de un consejo eclesiástico y militar. Señor presidente. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Con este nuevo gobierno he pensado que los estados deben ser transformados en departamentos. La prensa debe ser suprimida y el Ejército Nacional debe aumentar unos 90,000 hombres. Así como también debemos escribir un himno nacional. Claro, y así nos podemos identificar como mexicanos. Claro. Sí. Florencio, ¿Qué Juan, pasa? estoy en desacuerdo con que Santa Anna haya vendido a la Mesilla al territorio estadounidense. La Mesilla pertenecía al territorio mexicano y Santa Anna lo vendió. Tenemos que hacer un plan para desbocar a Santa Anna de la dictadura. Entonces, ¿puedo contar con ustedes para realizar este plan en contra de la dictadura de Santa Anna? Yo digo que sí, señor, como Ford, nada más que una opinión. Yo digo que nos apoyemos en los republicanos, ya que ellos fueron los primeros en levantar la República Federal. ¿O me equivoco? ¿Y usted qué dice? Sí. Estoy muy de acuerdo con usted, señor Juan. Y debemos de desembocar a Santa Anna. ¿Cuál sería el nombre perfecto para este plan? Creo que sería el plan de Ayutla. Allí. Me parece buena Buena idea. idea. Entonces, todos estamos de acuerdo con que quedará el nombre del plan de Ayutla. Sí. Continúa. Buena idea. Vamos a desbocarlo. La revolución de Ayutla apoyaba los principios liberales y republicanos. Lo que ellos querían es hacer un verdadero cambio en la sociedad mexicana, no solo en lo político, sino también en lo económico. Al propagarse el plan, el gobierno santanista tuvo que intensificar los métodos, amenazando a todos aquellos que encontraran con armas en su poder, con fusilarlos. Comonfort combatía a los liberales, Manuel Doblado en el Bajío, Antonio Jaro en San Luis Potosí, quienes habían sido sostenidos por la Primera República Federal. Se vieron en una imperiosa necesidad de hacer una reforma radical de leyes, quien con el Convenio de Lagos llevaron a cabo el plan de Ayutla. El 8 de agosto de 1855, Santa Anna expidió un decreto en donde abandonaba la presidencia, en manos de los generales Martín Carrera y Mariano Salas. Tal este fracaso de para la revolución de Ayutla, he decidido que es mejor abandonar la presidencia, así que escribí este decreto, y que se me renuncia. Ahí está.
que eso es todo, señores. ¿Tienes una pluma? Listo. Así que eso es todo, señores. Nos hemos quedado sin presidente. ¿No tienes una idea para llamar a alguien? Pero es que necesitamos, no tiene que ser algo. No, un interino más que nada, para que con el tiempo buscamos a alguien mejor, ¿no crees? ¿A quién? No sé, tú dame una idea. ¿No conoces a alguien? Alguien responsable más que nada. Como Ford. No, no me da como otro mejor. Florencio, tal vez. Florencio. No, es muy responsable, Florencio. No queda. Algo mejor. Pues. Tú que conoces personas. Juan Álvarez. Y va a entrar un Será. interinato, va a estar bien de todas formas. Sí, sí, ¿Sí? me parece bien. Está bien, Juan Álvarez. Juan Álvarez. No, perdón. No pude avisar un medio, de verdad. No son de un día para otro. No, ya pues. ¿Qué tal? ¿Y entonces para qué me querían? Necesitamos proponerte algo. Qué importante más que nada. ¿Qué cosa? Díganme. Serás la persona más importante del país. Que nos ver estar dispuesto para hacerlo. Requiere mucha responsabilidad, tú lo sabes. ¿Qué debo de hacer? Tú muy bien lo sabes. Queremos que entres como presidente interino de México. No por mucho tiempo. Y no por ¿Por cuánto el corto espacio. Después lo sabrás. ¿Dónde firmo? Primero tienes que presentarnos a tu gabinete. Pero tiene que ser hoy mismo. Claro. Vamos. Hola, Benito. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar, por favor? Mira, Benito. Me acaban de nombrar como presidente interino de la República, pero quiero que me apoyes en algo. ¿Cómo te ayudo? Mira. Quiero que me llames a estas personas. Quiero que llames a Melchor Ocampo como Ministerio de las Relaciones. También quiero que me llames a Guillermo Prieto en la Hacienda y a Comonfort en la guerra. Y tú en la justicia. Está bien, Juan. Yo iré a buscarlo. Mira, Benito, quiero que cumplas. Si no lo haces, ya sabes cómo me pongo. Está bien. La ley de Juárez suprime a los fueros militar y eclesiásticos y priva de que puedan ser juzgados con sus propios tribunales en delitos de orden común. Hoy, 11 de diciembre, dejo la presidencia a las 11:10. Renuncio. Está bien. Con la finalidad de vengarnos de los liberales, propongo expropiar los bienes del obispo. Por eso escribí estas dos leyes reformarias en contra de los liberales. La primera ley sería la ley Lerdo, que es desmotizar las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones religiosas y civiles. La segunda ley sería la ley Iglesias, que prohíbe el cobro de obsesiones parroquiales, además de acabar con la coacción de votos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, señor. Estoy muy contento porque gané estas elecciones de 1857. Por fin seré presidente de la República. Y la verdad,
te agradezco mucho porque sé que tú me apoyaste en estas elecciones para que yo por fin fuera presidente. Y te quisiera agradecer de una forma muy exclusiva. Te quisiera ofrecer un buen puesto como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De favor te pido que por favor aceptes este puesto, ya que es uno de los más importantes del país. Agradezco que me hayas tomado en cuenta debido a que yo te apoyé en las elecciones. Y sí acepto el puesto de presidente de la Suprema Corte. Muchas gracias. Haremos un buen trabajo. La verdad, señor Félix, estoy convencido de que no voy a poder gobernar el país con la constitución que yo había jurado cumplir. La verdad, soy muy decepcionado de no haber podido hacer lo que yo había prometido al país. Pero no es mi culpa, estoy presionado por un cúmulo de situaciones adversas. Aparte, tengo la desconfianza del ejército. ¿Sabes qué pienso? Pienso dar un golpe de estado con tal de salir de esta crisis. Qué bueno que encarcelamos a Juárez, porque con esto podremos lograr la monarquía que nosotros Más que nada queríamos. podremos ejercer el plan de la Tacubaya. Pero algo muy importante, te podremos confirmar como presidente. Yo sé que voy a ser el presidente que este país quiere, porque sé que soy un buen líder y más que un buen líder, tengo experiencia dentro de esta política. Vamos a visitar a Juárez, Claro, ¿por qué no? a la prisión. Me he percatado de los errores que cometía al haberme unido a los conservadores. Meter a Benito Juárez no fue la mejor opción que pude haber hecho. Creo que lo voy a tener que sacar de la cárcel. Reuniré un pequeño ejército para volver a tener el control del país. Eso es lo que voy a hacer. Sacaré a Benito Juárez de la cárcel. Señor Benito Juárez, ¿cómo ha estado su estancia en la prisión? De lo peor. Pues le traigo una gran noticia. El poder que me concede el país puede hacer que yo lo pueda sacar de esta cárcel. Y fue un error que yo lo haya metido a la prisión. Y de verdad estoy muy arrepentido por eso. Y ya firmé su carta de liberación. Y por favor, vaya a la puerta. Usted es libre. ¿En serio? Sí. Por favor, abra la puerta. Permítame, por favor. Por fin soy libre. Al ser puesto en libertad Juárez, este subió a la presidencia y estando en el poder, el 19 de enero de 1858, declaró establecido el gobierno de la República Mexicana en Guanajuato, integrando su gabinete por Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Santos de Gollada, León Guzmán y Guillermo Prieto. Mientras tanto, una junta militar declaró presidente a Félix Zuluaga. Esto hizo que el país de México tuviera dos presidentes y dos gobiernos, uno liberal y otro conservador, lo que daría inicio a la llamada Guerra de Reforma, que duraría 2 años, de 1858 a 1860. Tras la división de los conservadores, Miramón asumió el poder. ¿Quién era Miramón? Miramón era un fuerte militar que tenía en mente combatir a los juaristas, ya sea por tierra o por mar. Él adquirió 2 buques
para combatir el puerto de Veracruz, hasta que el gobierno de Juárez los declaró piratas. El 8 de marzo de 1859, una manada de militares estadounidenses los capturó y acusó como piratas. Tras el intento fallido de Miramón de sitiar Veracruz, Juárez decidió consolidar la reforma liberal. El 12 de junio de ese mismo año promulgó las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron la nacionalización del clero, la separación de la iglesia y del Estado, la supresión de órdenes religiosas y la libertad de cultos. Los liberales triunfaron en un México destrozado por la guerra civil y con el eterno problema hacendario. Las elecciones efectuadas en aquel entonces dieron la presidencia a Benito Juárez, quien estuvo durante el cuatrienio de 1861, el año en que se efectuaron las elecciones, a 1865. Los conservadores no se resignaban a la derrota y tampoco aceptaban el orden constitucional, así que continuaron manifestándose mediante guerrillas, especialmente en el centro del país, donde existió tanto el revanchismo como el asesinato entre ambos bandos. El gobierno de Juárez no se dejó intimidar mediante la situación, así que emprendió las acciones enérgicas, que eran las que iban a apoyarlos para poder controlar las manifestaciones. No nos vamos a dejar intimidar por las tropas conservadoras y vamos a llevar a cabo las siguientes acciones enérgicas. Lo primero que vamos a hacer es llevar a cabo las leyes de reforma. Vamos a secularizar a las instituciones de beneficencia como son los hospitales. Vamos a correr al delegado del Vaticano y al arzobispo y vamos a fusilar a las tropas conservadoras. En el aspecto social no hubo grandes cambios, pues si bien es cierto que se establecieron los derechos igualitarios, también es cierto que continuó subsistiendo en México la desigualdad de justicia y que tampoco se pudieron eliminar por completo los prejuicios radicales. La guerra favoreció el mestizaje. Esto hizo que la clase media aumentara. Entonces, al aumentar la clase media, esta fue convirtiéndose poco a poco en el eje de la vida política nacional. En el aspecto económico, persistió el latifundismo en la agricultura y la producción de consumo local. Lamentablemente, las sequías de aquel entonces habían convertido a las tierras en improductivas. Entonces los campesinos no podían producir de igual manera que como lo hacían antes. En la industria de la minería hubo una disminución muy notoria debido a las guerras internas que habían. Y la producción industrial se había convertido en una producción mediante talleres artesanales, quienes utilizaban un tipo de tecnología rudimentaria que no estaba mecanizada. Estas principalmente se dedicaban a la producción textil. Lamentablemente para México, el problema que tenía en ese entonces no era solo ese, sino el mayor y crucial problema que tenía era la deuda externa con otros países. México pasaba por una profunda crisis económica y política, por lo cual el gobierno de Juárez se vio obligado a suspender el pago de la deuda externa durante 2 años. Esto hizo que los 3 países, Francia, Inglaterra y España, a quienes les debía, lanzaron acusaciones en su contra por incumplimiento, e incluso también se habla sobre el despojo de bienes, pues los conservadores y liberales confiscaron propiedades a extranjeros aquí en México para poder sostener su lucha. Estos 3 países acordaron celebrar una reunión con visas a intervenir o incluso a invadir el territorio mexicano. A esta reunión se le conoció como la Convención de Londres y se efectuó en octubre de 1861. En ella, cada uno de los representantes de esos países acordaron en bloquear los puertos del Golfo de México, pero también acordaron en no intervenir en la política interna. Como representante de España llegó Juan Prim, como representante de Inglaterra Charles Wicke y como representante de Francia Dubois-Aligny. México tenía muchos conflictos internos en ese entonces, pero ahora no solo tenía que enfrentarse a eso, sino
también tenía que enfrentarse a la amenaza de una nueva invasión extranjera. No puede ser posible que México nos deba 2 años sin pagarnos. A ustedes los ingleses y a ustedes los franceses. ¿Cómo puede ser posible eso? Ya, usted tiene razón. Y a vosotros los españoles. Que alguien proponga algo. Que nos aprovechamos de los bienes. Los españoles podíamos hablar sobre el despojo de bienes y podíamos lanzar acusaciones. Debemos invadir el territorio mexicano. Yo digo que hay que bloquear el Golfo de México. Os tenéis razón, caballero. Bonjour. La intervención francesa y el segundo imperio mexicano. La intervención extranjera basada en la Convención de Londres tenía dos aspectos muy importantes en la historia de México. Aspectos históricos. Uno de los aspectos históricos era las potencias europeas, ya que las potencias europeas tenían un alto impacto en la industrialización en el viejo continente. Y los europeos tenían un plan. El plan era derrocar al gobierno de Estados Unidos. El plan consistía en meter nuevos mercados, nueva economía, nuevos financiamientos en América y en México, ya que Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica y financiera tras la guerra de secesión. Otro de los aspectos muy importantes era que en México se encontraba un grupo político. Ese grupo político era considerado por los liberalistas como los cangrejos. Los cangrejos tenían una idea errónea y una mala idea de que el problema de los mexicanos y la economía se iba a acabar con el gobierno de un rey o un príncipe extranjero, que se iba a acabar con el problema de los mexicanos. En el año de 1861, las primeras tropas a arribar a México españolas estaban en Veracruz, y en enero del próximo año, en 1862, se le unieron otras 2 más. Pero con todo esto, en 19 de febrero de 1862 firmaron los tratados llamados Tratados de Soledad. Con esto, los franceses estuvieron muy conformes, ya que disponían de otros objetivos y principios. Así que los primeros franceses en llegar a México empezaron a llegar, y con todo esto, entre abril de 1862 y junio de 1864, se enviaron 3 guerrillas militares francesas. Con esto, Ignacio Zaragoza empezó a hacer un bloque defensivo para no ser sorprendidos por los franceses en Puebla. Entonces, el 4 y 5 de mayo, los franceses arribaron a la ciudad de Puebla. Pero, aunque ustedes no lo crean, el ejército francés fue derrotado por las tropas mexicanas, ya que se decía que los franceses eran el ejército militarizado más disciplinado del mundo y el más armado. Pero con todo esto y la derrota, Napoleón III se vio muy afectado por todo esto, porque tuvo que enviar 30,000 soldados más.
Benito Juárez trasladó su gobierno de San Luis Potosí a Saltillo, que ahorita es Ciudad Juárez. Con esto Benito Juárez propició la formación de guerrillas para que estas guerrillas atacaran a las tropas enemigas y con esto interrumpir las comunicaciones. Además se organizó al ejército militar regular en 3 divisiones, al norte con el mando de Ramón Corona, al occidente con el mando de Mariano Escobedo y al oriente con el mando de Porfirio Díaz. Para la situación de México. Yo propongo que visitemos a Maximiliano. Él podría ser el próximo emperador de México. Es una buena idea. Sí, ¿por qué no vamos a su casa a visitarlo? Vamos, hay que ir a Vamos. visitarlo y hacerle la propuesta, Sí, a vamos. ver si la quiere aceptar. Yo creo que él aceptará el puesto de emperador de México. Oye, espera. Pero su esposa. Déjate de eso, explícale qué puesto tiene él. Sí, aparte es un general y es un buen hombre con muy buenos principios. Yo creo que sí va a aceptar. Sí, lo más seguro. Es aquí, por favor, adelante. Gracias. Hay que tocar a ver si está. Toca la puerta. Voy. ¿Sí? Señor Maximiliano, ¿Soy yo? un gusto. ¿Podemos pasar? Totalmente. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? El motivo de nuestra visita es porque mis compañeros y yo le queríamos hacer una propuesta. ¿Nos permitiría sentarnos para platicarlo? Tomen asiento. Gracias. Gracias. El motivo de nuestra llegada es que queríamos hacerle una pequeña invitación muy importante para todo el país. Pero también debe estar mi esposa, Carlota. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Permítame, le paso mi lugar, señorita. No. Se va a sentar en mis piernas. Gracias, mi amor. Señora, buenos días. Su señor esposo quería que usted estuviera presente en la invitación que nosotros queríamos realizar a él, porque esta invitación no es solo por nosotros, sino que es por todo el país. Queremos hacerle una petición. Mi compañero le va a explicar. Bueno, pues el motivo por el cual estamos acá es porque ya lo pensamos muy bien y nosotros como grupo de conservadores que somos, hemos decidido que usted debe ser el emperador de México, ya que usted es un general y un buen hombre con muy buenos principios. Me parece bien, pero para poder aceptar necesito saber que México me necesita. Como le hacía el comentario hace un momento, nosotros no vinimos solamente por nuestra parte, sino que el país nos pidió a usted como emperador, ya que usted es una persona generosa, honrada y sobre todo que tiene a una esposa tan bonita. Ay, gracias. Cierra la puerta, por favor. Le recuerdo que después de firmar esa acta, usted asumirá la responsabilidad de todo un país entero. ¿Estás seguro, mi amor? Me mostraron todas las firmas que recaudaron. Me necesitan. Pero vas a renunciar a cualquier otro trono en Europa, a todos tus derechos. Vas a tener que pagar todas las deudas e impuestos del imperio. Y lo peor, ya no vas a tener dinero para mí. Tenemos que hacerlo. Está bien, lo dejo a tu criterio.
Cuando Maximiliano y la emperatriz Carlota llegaron al puerto de Veracruz, los franceses ya tenían a su poder el centro del territorio, pues Bazaine ya había apoderado los estados de Veracruz, Querétaro, Zacatecas, Guadalajara y México. Bueno amigos, ya vámonos. Solo nos falta el cuarto tema, que es los gobiernos civiles de Juárez y Lerdo, pero eso lo podemos grabar en el camino, andando. Chicos, súbanse, ahorita les explico. Sí, y como les decía, les iba a explicar de que cuando el imperio de Maximiliano terminó y el gobierno de Juárez liberal comenzó en 1865. ¡Cuidado! Cuidado, güey. Tranquilos, está bajo control. Ah, sí. Cuando el gobierno de Juárez en 1817, cuando todo eso ocurrió, crearon la república que por nombre recibió República Restaurada. Esta república se caracterizó por administrar los gobiernos presididos por mandatarios civiles, que en esta ocasión era Juárez y Sebastián Lerdo. Ya, güey. Les podría seguir explicando de esto, pero la verdad ya estoy muy cansado, tengo mucho sueño y no quiero que ocurra un accidente. Sebadúa, por favor, ¿podrías manejar y seguirles explicando a ellos sobre qué trata este tema? Por favor, me voy a estacionar. Ahorita. Ya, güey. Bueno, ya vámonos. Bueno, les seguiré explicando sobre el segundo punto. Dichos personajes tenían en mente un país diezmado por la guerra civil, detener el imperialismo y los escollos socioeconómicos. El proyecto de gobierno nacionalista parecía ser la mejor solución, ya que el liberalismo cada día se fortalecía más. Cuidado con el tope, rey. Cuidado. Vas a chocar. Ah. Cuidado. No más. Sebadúa, Güey, no sabes manejar. La neta, güey, dale el carro rojo. No sabes manejar. Güey, la neta, yo estoy cansado, le voy a dar el carro. Porfa, No sabes rey, manejar, güey, gracias. bájate. Güey. Rojito, maneja tú, rey. Porfa. Güey, no. Bueno, pues ya que estoy despierto porque Sebadúa no sabía manejar, pues la verdad quisiera saber más a fondo sobre este tema. ¿Tú me podrías explicar? Sí, Rojito, hazlo. Sí, ¿verdad? Claro, Por por favor. favor, compañero. Por favor. Ahorita vamos. Lo primero que hizo el gobierno juarista fue aplicar todos y cada uno de los postulados de la Constitución de 1857. Ajá. Entonces, la primera actividad que realizó fue hacer elecciones en aquel entonces, de las cuales resultó triunfador Juan Álvarez, quien estuvo durante el periodo de 1867 a 1871. ¿Sabes? El objetivo de gobierno que él tenía era hacer de México un estado centralista, fuerte, soberano y moderno. Lamentablemente, él tuvo un problema, que cuando llegó a la presidencia se encontró con los liberales divididos en tres: los juaristas, Ajá. los lerdistas y los porfiristas. Wow. Ahora Wow. entiendo. Ahora comprendo cómo sucedió todo esto. Entonces, en ese tiempo, Benito Juárez, como presidente constitucional, al estar los liberales divididos, lo que hizo fue aplicar una serie
de medidas, una serie de medidas para calmar las situaciones en el país. O sea, lo que él buscaba era que el caos y el desorden se tranquilizaran, debido a lo que les dije, que los liberales se encontraban divididos en tres. Padre. Oye, todo esto me dio hambre. ¿Podemos pasar al Oxxo, por favor? Sí. Y yo lo manejo. Pero, ¿qué bajemos, güey? ¿Tú lo vas a manejar? Pues sí, si Sí, quieres. estacionate acá, güey. Digo, para que descanses un rato. Voy a bajar a comprar. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Bajaré a comprar. Pues la verdad, mientras Fabricio se va al Oxxo, les voy a explicar el siguiente punto. Sí, Pepe, cuéntanos. Pues después de lo que pasó, mucha gente cabe señalar el aspecto legislativo, donde se reglamentó el juicio de amparo y se reafirmó el federalismo. En el ramo educativo sobresalió la aplicación del positivismo. Doctrina que Güey, se va a influyó- dar. Deja de ver tu celular. Güey, ponme atención, güey. Escúchalo. Continúa, por favor. Donde influyó en intelectuales. Ay, perdón, es que tengo mucho sueño. Sí. Rápido antes que venga Fabricio. Como Gabino Barrera. Él fue el que adoptó esta doctrina sobre el positivismo. Yo manejo, Rey. Yo manejo. Ya venimos. Nelson va a manejar, ¿sale? Está bien, güey. ¿Ya está todo? ¿Ya nos vamos? Ya. Bueno. Vámonos, Au. Pues bueno, creo que ya se acabaron de contar todo, ¿no? Ya, güey, Ya. estamos agotados. la verdad. ¿Están cansados? Sí. No, pues si quieren, acuérdense, yo los llevo, no se preocupen. Pero, güey, tú no sabes manejar bien. ¿Estás seguro? Confía en mí. ¿De verdad? Sí, confíen en mí. ¡Güey, cuidado, Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.